Bueno, me parece. Muy bien, pues nada, les dejo. Entonces, ¿tú eres? Yo, Mario. Mario. Mario Tardó. Hoy hablaremos de la gloria. En un primer lugar hablaremos del fin del mundo y luego del destino personal. Vale. La ortopraxis procede de la ortodoxia. De la claridad de las ideas se sigue un correcto comportamiento. Cuando vemos clara la verdad, somos capaces de seguirla. Como decía Guardini, tras el logos viene el ethos. Primero la fe, después la vida de fe. Pero esta no solo ha de ser creída y confesada, sino también celebrada en los sacramentos y después vivida en la propia existencia. Es interesante la coherencia de todos los misterios y aspectos de la vida cristiana, así como en este orden expositivo, que es el que recoge el Catecismo del Vaticano II. Primero viene la fe, a las verdades contenidas en el credo. Creo en el Dios Padre, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia. Después los sacramentos pues nos obtienen la gracia y la ayuda para cumplir los mandamientos, que vendrían en un tercer lugar. Al final viene la oración del Padre Nuestro, que permite el diálogo continuado con Dios. El cristianismo es una doctrina creída y celebrada primero, para después ser vivida y rezada. Por eso el logos viene antes del ethos. Sí, Gabriela. Empezamos esta segunda parte por el final, la otra vida, la vida futura. Y es que, como decíamos en el credo, dice, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Lo que pensemos de la vida eterna dependerá de cómo entendamos esta. Y es verdad que sobre la eternidad sabemos poco, pero debemos saber que la verdadera vida es la futura y no esta. Bien, ahora vamos a hablar sobre el fin del mundo. Una de las preguntas más frecuentes sobre el fin del mundo es cómo sabemos cuál va a ser el destino del mundo. Para responder esta pregunta no tenemos que hacer caso a los falsos profetas, sino a las Escrituras. No tenemos que hacer caso a los falsos profetas porque hablaban del fin del mundo sin escuchar la palabra de Dios. Por otro lado, en el siglo II surge una corriente llamada milenarismo que trata sobre que Jesús va a venir al mundo y va a reinar 1000 años, de ahí el nombre milenarismo. Y este reinado va a ser lleno de paz, ¿no? Y este reinado va a ser lleno de paz y esto va a ocurrir antes del juicio final. Ahora vamos a hablar sobre qué decían los profetas y qué decía verdaderamente Dios. Vale. Ya en el Antiguo Testamento se habló del final de los tiempos. Los profetas se referían con claridad a él. Ezequiel, por ejemplo, dice en nombre de Yahvé, os haré salir de vuestras tumbas, a la vez que se refiere a la conversión de los que se habían ido lejos de Dios. Les daré un corazón de carne. Isaías, por su parte, habla de un nuevo comienzo a nivel cósmico. Dice que habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva. Vale, y por ejemplo Jesús habla de la parusía o segunda venida de Cristo y del fin del mundo. También anuncia la destrucción del templo y de Jerusalén, que tuvo lugar en el año 70. Es lógico que la caída de Jerusalén se compare con el fin del mundo. Aunque esto no quiere decir que Jesús prediga tiempos futuros, sino que el reino de Dios tiene dimensión escatológica. ¿Vale? ¿Qué quiere decir la dimensión escatológica? Pues que nosotros estamos aquí básicamente como peregrinos que viajamos al reino de Dios. Y bueno, os voy a poner un breve vídeo de cómo fue la caída de Jerusalén. No. Sí. Algunos suscriptores han pedido que continuemos con la serie de videos que hablan sobre la caída de Jerusalén. Y es por eso que hoy en Lord Fox hablaremos de la caída de Jerusalén, sobre todo de un grupo que contribuyó mucho a mantener viva la llama de la rebelión en Jerusalén. Durante el siglo I de nuestra era, las relaciones entre la Gran Roma y Jerusalén fueron muy difíciles de sobrellevar.
por muchos aspectos, como la religión y la manera de gobernar por parte del César. Llegó un punto allá por el año 66 que las relaciones se acabaron y los judíos entraron de lleno a una guerra contra el mayor imperio de su momento, los romanos. Antes de esto, un grupo en especial llevó a cabo una guerra de guerrillas contra las legiones romanas, asentadas en Jerusalén. Estas legiones deberían llevar la pax imperial a los diversos lugares del imperio, y Jerusalén no sería la excepción. Pero, ¿quiénes eran los celotes? Flavio Josefo nos da un poco de información al respecto sobre este llamado partido, que también eran conocidos como celadores. El nombre se debía a que seguían el ejemplo de Matías y sus seguidores. Como lo menciona en su obra, ellos manifestaron celo cuando Antíoco IV intentó suprimir la religión judía, allá por el año 24 o 27. Nos menciona que los celotes mantuvieron vivo el espíritu de rebelión durante todos los años que duró la lucha. En el libro La historia de los judíos se nos menciona que los celotes eran extremistas, que no se estremecían ante nada con el fin de derribar a sus amos paganos. La idea de huir para este grupo les hubiera parecido no solo práctica, sino peor aún, cobarde. De modo que en el año 66 era común, la crueldad romana incitó a estos judíos a una franca rebelión. Después que los rebeldes judíos tomaron Masada, las fuerzas militares romanas se apresuraron a apoderarse de la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, entonces, llegó a estar cercada de ejércitos acampados. Este era un grupo radical y como tal contribuyó mucho al odio que también sentían los romanos hacia los judíos. Y fueron uno de los pocos grupos que sobrevivieron hasta el final de la caída de Jerusalén. Sí, ellos incitaban a la rebelión, pero no solo eso. En caso de que tú quisieras salir de la ciudad, no podías, de Jerusalén, puesto que ellos también te acusaban de traidor o de haberte pasado al bando de los romanos. Así que era meramente difícil salir de la ciudad una vez que la guerra inició. ¿Os está compartiendo pantalla? Bueno, después de ver este vídeo sobre la caída de Jerusalén por el Imperio Romano, vamos a hablar qué hay después de la muerte. En el diálogo platónico Fedón se hablaba ya de la inmortalidad del alma. Es decir, que cuando mueres, nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma sigue viva, es inmortal. Por otro lado, nuestro futuro cambia cuando Jesús resucita. ¿Qué relación hay esto en nosotros? Pues que Jesús nos resucitará en un futuro a todos nuestros cuerpos y nos juzgará en el juicio final. Y si lo has hecho bien, vivirás para la vida, y si lo has hecho mal, vivirás para la condenación. La resurrección de Cristo. Jesucristo ha salido vencedor de la muerte, por lo que nuestro destino está unido a Él. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de Seol, o reino de los muertos. Sin embargo, Jesús dirá que Dios es Dios de vivos y no de muertos. Los judíos ya hablaban de la resurrección de muertos, pero solo Jesucristo es la resurrección y la vida. Dios es fiel, incluso más allá de la muerte. La muerte es cosa fuerte, pero el amor es más fuerte que la muerte. La vida eterna es vivir con Cristo para siempre y en plena comunión con la Trinidad. Decía San Pablo, si morimos con Cristo, resucitaremos con Él. No debemos olvidar que la resurrección de Cristo era vista como un absurdo en la cultura helenística, tal y como aparece en el discurso de Pablo en el Areópago de Atenas. Te escucharemos en otra ocasión. Sin embargo, la resurrección de Jesús constituye el fundamento de nuestra esperanza en la vida eterna y en el centro de nuestra fe.
Vale, la muerte y más allá. Sin embargo, la resurrección de Jesús constituye el fundamento de nuestra esperanza en la vida eterna y en el centro de nuestra fe. Vale, la muerte y más allá. ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo y alma? La muerte es la separación de cuerpo y alma. El cuerpo cae en la corrupción, mientras el alma es inmortal y va al encuentro del juicio de Dios. Entender esto es algo que sobrepasa la posibilidad de nuestra imaginación, pero la resurrección de Cristo nos ayuda a entenderlo. Antes de esto, tiene lugar el juicio particular por todos y cada uno de nuestros actos públicos y privados. Por eso, es importante saber que el juicio final es el acceso a la felicidad. Por último, vamos a hablar de la parusía, o segunda venida de Jesucristo, se puede llamar de las dos maneras. Jesucristo vendrá al mundo para juzgar a vivos y muertos en un juicio final. Las almas condenadas o salvadas se unirán al cuerpo y según si estás condenado o salvada irás a un sitio u otro. Además, este veredicto se hará público para vergüenza o gozo propio y ajeno. Y ahora vamos a ver un vídeo que resume la parusía en 1 minuto y a ver si lo entendéis. Con la parusía concluye la gran tribulación. Se puede decir que comienza el reino de Cristo en la tierra. La parusía. Con la parusía concluye la gran tribulación y se puede decir que comienza el reino de Cristo en la tierra. Debería verse la gran tribulación como la suprema batalla entre el bien y el mal, y en ese sentido es la purificación que debe anteceder a la parusía. Y por lo tanto supone el final de los tiempos actuales, previo a que la naturaleza humana y la creación sean renovadas. Es lo que la Biblia nos enseña de la separación del trigo de la cizaña, y de alguna forma se restaura el designio original del Creador y debe verse como la más grande manifestación de Dios en la historia. Según San Mateo, sabemos que después de la gran tribulación y de la parusía, la historia humana no se termina en esta tierra, sino que continuará, pero de modo que Dios cambiará los tiempos actuales de pecado y desgracia por tiempos de justicia y felicidad.